Muy buenas noches, bienvenidos al calor de la política. Y hoy, más que en cualquier otro momento de todo este largo recorrido electoral que hemos tenido durante el año 2025, pues llegó la fecha, el 8 de marzo, una de las primeras citas electorales. Muchas gracias a los invitados. Estoy con Álvaro Forero, analista de Blue Radio. Gracias, Eduardo Pizarro, profesor de la Universidad Nacional. Y tenemos además mucho que hablar. Muchas gracias por estar aquí. Yo no sé si está tan caliente este escenario como para hablar de calor de la política, pero sin duda fue interesante la jornada de ayer. Creo que teníamos muchas expectativas, sobre todo inquietudes, de si la campaña legislativa, la elección legislativa, iba a tener menos importancia alrededor de lo que pasaba con las consultas, o si las consultas que en el 22 y en el 18 nos habían como marcado mucho esta fecha, pues nos iban a robar protagonismo, pero creo que las dos cosas fueron importantes de forma distinta, ¿cierto? ¿Qué pasó ayer en términos de la discusión política que tiene el país hoy en día? ¿Qué fue lo que realmente fue más importante? Yo creo que históricamente hay un hecho grande, que es que la izquierda en Colombia logró consolidarse como proyecto político, no solo a nivel presidencial, no solamente con un caudillo, sino con un partido político, el más grande. Se dice que los gobiernos tienen capacidad de crecer con sus maquinarias y su poder estatal, pero si uno mira el gobierno anterior, el uribismo en el 2018, fue el primer partido político, y luego, estando en el poder, pasó a ser el quinto, bajó 5 puestos. Sí. El hecho de que el petrismo esté creciendo de esa manera es una manera que se consolida, y obviamente no es solo maquinarias ni capacidad estatal, tiene que ver mucho con la imagen presidencial, tiene que haber ayudado. 50% por reconocer alguna de las encuestas, pero en otras subió al 54% la imagen favorable del presidente Petro, que esto salió, pues digamos, público 2 semanas antes de esta elección. ¿Eso no iba a tener impacto en las elecciones? Pues claro que tiene impacto. Aunque sean legislativas, hay mucho de referendo. Y pues es una muestra de avance muy grande. Además de que se está consolidando pues el caudillismo. Los dos partidos caudillistas están tomando cada vez más del sistema legislativo, y los partidos tradicionales achicándose de una manera increíble. Y lo que se ve es que si el petrismo llegara al poder, porque es la gran pregunta, retuviera el poder, podría llegar a tener las mayorías suficientes en el Congreso, vía la negociación con los partidos tradicionales, para impulsar reformas, porque el gran tema es que el petrismo ganó la vez pasada y ganó las legislativas, pero no le alcanzó para ser autónomo del Congreso. Pero no vayamos tan allá todavía, Eduardo. ¿Para ustedes es así, más o menos, sí, lo que pasó? No, ¿Se consolidan esos caudillismos? Tengo una diferencia con Álvaro. Yo creo que el pacto histórico logró consolidarse como una fuerza significativa, pero es el 20% finalmente del Parlamento. Es decir, es muy similar a lo que tuvo durante la administración Petro, que le obligó a hacer 1000 maniobras para poder sacar adelante los pocos proyectos que le fueron aprobados. Si el petrismo volviera al poder, en el 2026 tendría las mismas dificultades de gobernabilidad democrática, una gran incapacidad de sacar adelante proyectos significativos en el Congreso, y por consiguiente corremos el riesgo de nuevo de un gobierno muy deficiente en la capacidad de implementar políticas. Entonces, para mí no es tan optimista el resultado del pacto histórico y su capacidad de gobernabilidad en el caso de volver al poder político. En eso me diferencio. Porque tendrían que negociar, digamos, para armar las mayorías, y pues, estamos hablando un poquito de cómo se ve esto de camino a la primera vuelta, que es donde se van a hacer pues las negociaciones, ¿no? En el gobierno anterior, en el momento pasado, pues el Partido Liberal entró al gobierno, el Partido Conservador entró al gobierno, y se declararon partidos de gobierno inicialmente, y Petro planteó una coalición. Esta vez, yo no sé si Cepeda, que está hablando de un acuerdo nacional, pero a pesar de eso, no sé si hoy, que además ahora hablaremos de eso, que se conoce la decisión de tener a la senadora Aida Cuilcue como fórmula vicepresidencial,
es como reforzar más las bases del mismo petrismo que ampliarse a otros partidos y a otras organizaciones que puedan darles pues ese acompañamiento de mayorías, porque por el otro lado, ya hablamos hablar del Centro Democrático, logró aumentar sus curules de las que tenía, pero además muchos partidos tradicionales se iban a declarar como en apoyo al antipetrismo. Digamos, yo no sé si al final van a ir con Paloma o van a ir con De la Espriella, pero pensaban sí o sí ser antipetristas, entonces no sé cómo se va a dar eso. Pero es que las coaliciones en Colombia no son de partido, son al menudeo. El petrismo hoy tiene mayorías en la Cámara. Bogotá sacó seis Es la fuerza mayoritaria, pero no tiene mayorías en la Cámara. No, pero tiene mayorías para sacar los proyectos. En el Senado no. Con esta nueva composición es que no es solamente los votos del pacto histórico y de la mayoría de los no tiene los senadores curules porque se acabaron esas 5 del curules. Partido Verde, pero es que hay varios liberales, varios conservadores, varios de la U que votan con el gobierno. En un gobierno siguiente podrían llegar a acercarse al 50%. No tendrían para 2/3 para iniciativas como la constituyente, pero para pasar algunas reformas, pues yo creo que está más fuerte el petrismo en un eventual segundo gobierno que hoy. ¿Cuáles son los cálculos, Eduardo, que no le dan justamente en eso que dice Álvaro? Sí. Es decir, lo que hemos vivido en estos 4 años es que el petrismo era la fuerza mayoritaria, pero tenía el 20% del Congreso. Es decir, para llegar al 50% necesitaba hacer un mundo de maniobras de distinto tipo para alcanzar esas mayorías que muy pocas veces lo logró. Muy pocas veces lo logró. ¿Sacó la reforma tributaria en el primer momento? Sí, inicialmente tuvo 2 o 3 éxitos, pero luego ha sido una gran incapacidad y eso se va a repetir. En las próximas elecciones se van a repetir porque es la mayoría, pero la mayoría de los partidos, porque en Colombia tenemos en estos momentos 31 partidos políticos con personería jurídica, el Consejo Nacional Electoral, el sistema de partidos, uno de los sistemas de partidos más fraccionados del mundo. Entonces, conformar mayorías sólidas se está volviendo imposible debido a que tenemos una de las peores leyes de partidos y una de las peores leyes electorales del mundo. En Colombia, para ser partido político se requieren 50.000 firmas, un senador. Son unos criterios mínimos que está llevando a esta desorden del sistema de partidos. Entonces yo veo que el sistema de partidos tan fracturado hace muy difícil la gobernabilidad y yo en esto me diferencio de Álvaro Forero en el sentido de que creo seriamente de que sería más de lo mismo. Un gobierno enormemente incapaz de sacar adelante proyectos significativos. Si uno mira los resultados electorales, los conservadores petristas, de la U petristas, liberales petristas, obtuvieron las mayores votaciones. Que ya son petristas. Pero son petristas porque negociaron, como usted dice, al menudeo. Claro. Pero la pregunta es sobre el proyecto. Digamos, ¿qué tanto realmente pueden acompañar o pues se puede crear un nuevo momento del proyecto progresista? Pues porque Iván Cepeda es diferente a Gustavo Petro, porque viene después de 4 años en donde no solamente el aprendizaje ha sido, digamos, en términos sociales, sino también políticos de lo que significa gobernar. Alguien dice, pues es que lo hemos hablado muchas veces, una cosa es aspirar al poder y otra es ejercer el poder. Y lo que se ha pasado y lo que hemos visto con Gustavo Petro es que el ejercicio del poder pues ha sido deficiente en el sentido de gestionar el Estado, pero ha sido muy eficiente para llegar a un 4.º año del gobierno con este favoritismo. Entonces uno se pregunta qué es lo que está pasando en Colombia, qué es hoy, digamos, esa amalgama, digamos, de lo pragmático de los partidos que negocian para tener acceso, digamos, a lo público, y qué pasa de la conformación realmente de un cambio de paradigmas en la política, en los partidos. Los partidos tradicionales conservan poder regional, entonces pretenden... ¿Pero una clientela o no? Con clientelas, pero aún así el petrismo y todos los gobiernos, desde el siglo pasado ningún gobierno ha tenido mayorías de partido. Hasta el gobierno anterior también tuvo que hacer acuerdos con partidos y son acuerdos al menudeo para lograr mayorías. Y el gobierno anterior también tenía mayorías y también se le hundió la reforma a la justicia y también se le hundió la reforma a la salud.
O sea que eso no da garantías. Política que se hunden todos los gobiernos porque son los políticos los que tienen que hacerla. Pero todos los gobiernos en Colombia, incluido este, han llegado en algún momento a lograr mayorías. Por eso decía Cepeda del partido presidencial, que es el del presidente. Aquí, en este gobierno ha habido un verdadero gobierno de oposición, pero fundamentalmente en el Senado y en unas comisiones de Senado. La comisión tercera y la comisión séptima. La pregunta es si el petrismo avanzó o no avanzó. Yo creo que sí avanzó. En cifras pequeñas, pero avanzó. Estás diciendo que no, que quizás es lo mismo, ¿no? Un poco. Digamos, mi tesis, te voy a plantear un poco mi escenario. Mi escenario es, de la Espriella va a ser Vicky Dávila 2, va a comenzar una caída libre y Paloma Valencia va a ser una candidatura enormemente fuerte. Es decir, vamos a tener la muerte muy pronta política de la Espriella y el fortalecimiento muy fuerte de Paloma Valencia como uno de los polos centrales de la campaña futura para la primera y la segunda vuelta presidencial. Eso va a ser una de las variables. La segunda variable importante va a ser evidentemente Cepeda, pero Cepeda tiene un problema delicado, es que tiene un techo muy bajito. El techo de Cepeda es que tiene fundamentalmente el voto en zonas rurales. En Colombia el 25% de la población vive en zonas rurales, el 75% en zonas urbanas. Tiene un primer techo. Y el segundo techo que tiene Cepeda es que tiene los votos en los estratos 1 y 2, que son tradicionalmente abstencionistas. Entonces, ¿podrá Cepeda romper ambos techos para disputar la presidencia en la segunda vuelta? Yo dudo mucho. Yo creo que en Colombia vamos a tener una alternación política, lo cual es muy saludable, de un gobierno de izquierda, un gobierno moderado de derecha, y en esa alternación izquierda-derecha, que es el ideal democrático, la izquierda pone el acento en lo social, la derecha pone el acento en lo mercado, y la alternación política permite avanzar. La alternación política derecha moderada, izquierda moderada, es lo que ha hecho el milagro de Australia, de Nueva Zelanda, de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, de Canadá. Y yo creo que Colombia va a entrar finalmente en la dinámica de la alternación política de polos moderados, y eso va a ser extraordinariamente civilizador para el país. Pero pregunto, ¿es suficiente este primer gobierno y estos primeros 4 años con tantas controversias, con este estilo presidencial tan distinto, con una oposición aprendiendo a hacer oposición después de haber sido poder todo este tiempo? O hay quienes dicen, yo creo que la alternación se va a dar, pero después de 8 años de la izquierda. Sí, no, es difícil saberlo, pero digamos, aquí conversando un poco de lo que puede hacer, porque a lo que voy es, realmente esta conformación, si no se cambió tanto, como lo dice Eduardo, ¿puede realmente el petrismo, digamos, extender más ese techo del que habla Eduardo para lograr eventualmente, y no hablemos de Cepeda necesariamente en el gobierno, sino en la sociedad petrista, digamos, en este mundo que ha surgido y que, hay que decirlo, en unos sectores todavía se preguntan quiénes son, cómo es, por qué lo apoyan, de dónde viene este apoyo a Gustavo Petro, pese a lo que aparentemente el sentido común diría de un presidente que tiene todas estas controversias y tiene todos estos vaivenes, altibajos, controversias, de una oposición que tampoco, más allá de hacerle la crítica, no ha podido tampoco poner un tema en el centro, ¿no? Más allá de la seguridad, bueno, que ese es otro tema que podemos hablar. Los techos se han roto siempre. Si alguien los ha roto es Petro. Llegó pues al 51%. Se creía que Cepeda tenía unos techos bajos y las encuestas están mostrando que no es así. Pero el tema de fondo es si realmente esos estratos 1 y 2 son abstencionistas, o aquí lo que hay es un cambio cualitativo que puede estar pasando, que muestran algo las encuestas, que es que Petro está despertando por fin ese voto de opinión de los sectores populares. Eso puede estar pasando. Realmente desde Gaitán eso no se ve, y obviamente esto no es un fenómeno como el de Gaitán, pero a base de conexión con los sectores populares, con todas las políticas del gobierno, es posible que esos estratos 1 y 2 dejen de ser abstencionistas, y pues obviamente son la mayoría. ¿Hay algún dato? Yo no he visto todo el detalle hoy. Y no sabemos si Petro está despertando eso
porque esos estratos populares han sido manejados exclusivamente por el clientelismo. Tienden a no ser de opinión. De una manera un poco instrumental, ¿no?, para el voto. Pero puede estar cambiando. Y eso puede pasar. Es decir, yo no he visto, y en detalle, pues también, digamos, sería mentira, a pesar de que anoche estuvimos hasta las 11 de la noche revisando datos, pero no está todavía discriminado, salvo revisar algunos detalles de algunos municipios. Podría uno dar cuenta un poco de ese estrato 1 y 2. ¿Ese estrato 1 y 2 no estará despertando, Eduardo? También, como lo dice un poco. No, obviamente que hay una lealtad hacia Petro y hacia Iván Cepeda que es muy fuerte, pero los sectores 1 y 2 están siendo, muchos de ellos beneficiados por el gobierno Petro, pero al mismo tiempo enormemente golpeados por el gobierno Petro, golpeados en el tema de la salud, golpeados en el tema del acceso a la educación, golpeados en otros temas. ¿Y ahí hay un teflón? Y yo lo que percibo con los estratos 1 y 2 es que no son petristas per se. Hay una fractura interna porque las políticas de Petro no han sido exitosas en muchos terrenos. Por ejemplo, el tema agrario. Las promesas de una transformación agraria no se dieron. La salud colapsó en buena medida. Los préstamos para estudiantes universitarios, yo soy profesor universitario, se han visto muy afectados. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que hay un sector sólido, pero es un sector que no está creciendo al ritmo que uno pensaría. La votación de Cepeda, la votación del Pacto Histórico en estas elecciones fue muy similar a la de hace 4 años. No hay un crecimiento que uno diga pasó significativamente, por ejemplo, su representación en la Cámara y Senado, no lo hubo. Mantienen más o menos las mismas cifras, hay un estancamiento. Por eso yo dudo de que sea posible un triunfo del Pacto Histórico en el 2026. Pero un crecimiento de 1 millón de votos en el Congreso, y si se mira así, pues el uribismo no llega sino a 17 senadores, entonces pues sería marginal, y no lo es. Puede ser decisivo en estas elecciones, porque pues medirlo solamente a nivel del Congreso es muy difícil. Si uno va a encuestas, es distinto. Si usted mira los crecimientos entre consultas y primera vuelta, uno podría decir que la elección de Senado fue la consulta de Cepeda, porque no lo dejaron participar. 4.200.000 votos. El promedio histórico es que los que ganan las consultas doblan su votación en primera vuelta. Petro 1, Petro 2, Duque, Fico Gutiérrez. O sea que Roy va a sacar 1 millón. No, 500.000. Puede ser, pero eso quiere decir que Cepeda puede estar en 8 y Paloma puede estar en 6. Entonces, no se puede medir solamente el Congreso. El Congreso es una base y una medición de apoyo real. Sí, en la parte, digamos, más teórica, si se quiere, un poco de la democracia representativa o participativa, lo que vimos es, de todas maneras, un nivel de participación que salvó la elección, que fue alrededor del 50, un poquito más, % en Congreso, que era 48.5 en el 22, eso de acuerdo al censo. Pero lo que voy es, porque me parece interesante, es saber, ¿realmente ustedes sienten, Eduardo, de todas maneras, y a pesar de que se haya estancado, como usted lo dice, no hay un cambio de país? ¿No estamos en otro país hoy en el 26 frente a estas elecciones? Es un país, digamos, que ha tenido esta controversia, este espejo, porque ahí es interesante ver, en las columnas de Álvaro es muy incisivo, digamos, reiterativo en decir un poco, abran un poco la cabeza, señores de la oposición, porque aquí lo que está pasando es otra cosa, y yo creo que aquí hay una oportunidad pues para pensárselo si eso se representa en estas votaciones o no. Sí, yo creo que hay un extraordinario cambio para mí, es que tuvimos una hegemonía liberal conservadora o sus disidencias por casi 200 años. Ahora tuvimos el primer gobierno de izquierda de la historia de Colombia. ¿Es posible? ¿Es igual izquierda que popular? Un gobierno de izquierda con bases populares. Y yo creo, y yo insisto, mi visión es que vamos a tener una alternación política en el 2026, que el Pacto Histórico no va a ganar las elecciones. Y eso va a ganar un sector que se sitúa más hacia centro-derecha
y eso significa un gran avance democrático para Colombia. Yo creo que para Colombia sería muy negativo el triunfo de, obviamente, de De la Espriella, que podría llevar al país a una crisis generalizada, a una guerra civil. Un triunfo de la Espriella podría ser catastrófico para el país porque tendría una enorme resistencia a su gestión pública, pero al mismo tiempo me parece muy positivo que Colombia dé ese tránsito y esa alternación política y comencemos civilizadamente, que la izquierda no crea que perder el poder es el fin del mundo, que la derecha no crea que perder el fin del mundo, sino que tanto la izquierda y la derecha acepten que la alternación política comenzó en Colombia, y me parece que estamos entrando en una etapa enormemente civilizadora con esta alteración política, y mi pronóstico es que el 26 va a haber alteración política. O sea, que ganaría Paloma Valencia o un sector de coaliciones que respalden esa candidatura. Detengámonos un momento por eso que dice Eduardo sobre De la Espriella. ¿Qué es lo que representa De la Espriella y por qué está en la escena política? Colombia tiene un sector ya de muchos años de ultraderecha populista, muy dura en los temas de seguridad, y el mundo entero está virando hacia electorados que más que progreso y soluciones lo que quieren es retaliación versus el contrario. Lo que está ofreciendo en el fondo De la Espriella es venganza contra el petrismo. Y para muchos sectores eso basta. Con eso creen que atacar al petrismo soluciona todo. Porque el enemigo, el problema es el petrismo. Eso es lo que hacen los populismos. Crear la ficción de que es un solo enemigo. Solo las FARC. Eliminamos a las FARC y se soluciona todo. Eliminamos al petrismo y se soluciona todo. Y hay sectores que creen en eso. Ese es para Eduardo digamos, la representación de una figura como De la Espriella hoy. Sí, yo coincido completamente con el diagnóstico. De la Espriella, yo insisto que va a ser, voy a pronunciar la palabra Vicky Dávila, por esta razón, porque hace 6 meses todo el mundo daba como presidente de la República Vicky Dávila. Un año, ¿no? Pero o sí, un año. Sí, sí. Y comenzó a desinflarse lentamente y sus resultados electorales fueron muy precarios. En el caso de la Espriella, una vez consolidada ya la candidatura de Paloma Valencia y sobre todo el éxito de su probable vicepresidente, más de 1 millón de votos por Oviedo, sí. Esto va a ser enormemente significativo y yo voy a hacer un pronóstico. Ese De la Espriella comienza a desinflarse, porque Oviedo comienzan a aceptará. introducir... ¿Cómo? ¿Oviedo aceptará? ¿Aceptará qué? ¿La vicepresidencia? ¿Qué aceptará? No la ha aceptado, no ha dicho que la ha aceptado. Y ese millón de votos. Es una condición a Paloma Valencia y es respetar absolutamente los acuerdos de paz firmados en La Habana. Ese es un tema complejo porque es Juan Manuel Santos, es el uribismo, etc. Sino alcalde de Bogotá. Pero yo lo que siento es que una vez ya pasada la consulta, ya el candidato, digamos, del uribismo, que está haciendo un juego, me parece inteligente, porque es un discurso tirando a morder hacia el centro, no tirando a morder hacia la extrema derecha, sino hacia el centro, porque como sabemos en Colombia el 52% de los colombianos se definen de centro, alrededor del 27% de los colombianos se definen de izquierda y alrededor del 25% de los colombianos se definen de derecha. Es decir, en el centro está la gran masa electoral del país y entonces el discurso de Paloma Valencia va a ser tratar de morder. Pero es creíble, Eduardo y Álvaro, es creíble que Paloma se vuelva de centro teniendo a Álvaro Uribe, no en cualquier circunstancia, en la circunstancia con la posibilidad de que Iván Cepeda, que ha sido quien hizo su proceso judicial, que no es cualquiera, no es solamente Petro Izquierda, no es solamente ex M19, Iván Cepeda no ha estado en las armas, etcétera, no representaba esa misma figura con la que de alguna manera se aterrizaba en términos simplistas a Gustavo Petro, a pesar de haber estado 30 años en el Congreso y haber estado, digamos, elegido, etcétera. Pero ¿será que logra centrar
cuando ayer hace un discurso totalmente basado en el presidente Uribe, ahora el presidente del Centro Democrático, le dan las gracias a Uribe. Es decir, ese discurso de ayer de Paloma no era... de la consulta. Estamos en la euforia de querer todo el mundo estar en el centro. Sí, y Parece que Iván Cepeda iba a ir para el centro, pero parece que no. obviamente Uribe, la estrategia de esta consulta era tratar de ir hacia el centro, porque lo que quiere es que, a diferencia de la elección pasada, tener un candidato institucionalista que recoja algo del centro y también uno populista. Pero ya pasó en la elección anterior, hubo gran fervor por Fico Gutiérrez, se creía, Revista Semana decía que estaba en segunda vuelta y no llegó ni a segunda vuelta. El candidato populista, que durante la consulta perdió visibilidad, llegó a segunda vuelta, que fue Rodolfo. Eduardo, ¿usted cree que la estrella se desinfla? No, yo no me atrevo a hacer los pronósticos, yo no sé si va a haber cambio de gobierno. Lo único que sé es que hay una confrontación muy grande, que Petro está muy fuerte y que Uribe ha manejado bien sus cartas y tiene ahora dos caballos, uno populista y uno institucionalista que le ayuda a correrse al centro. Pero yo no sé si Oviedo, que es el que tiene la llave, lo va a facilitar. Si yo fuera Oviedo, no me iría de vicepresidente porque eso es un quemadero. Además se sabe que ahí no manda ni Paloma, manda Uribe, sino que ofrecería mi apoyo, sería decisivo, y si Paloma gana, pues me debe el apoyo para la alcaldía de Bogotá, un ministerio, la embajada en Washington. Y si pierde, quedo de dueño del centro, heredero de Fajardo y de Claudia López, y no me dejé manosear por la derecha. Fajardo y Claudia López tuvieron, pues Claudia tuvo ayer una medida muy pobre en términos electorales. Fajardo no se dejó medir entre otras porque seguramente calculaba que podría estar en esa misma circunstancia que estaba hoy Claudia, que es obligada a ir a primera vuelta, pero con una votación menor a la que se esperaba y con la que puede entrar, digamos, a jugar. Ese centro del 52%, ¿o qué? Vamos a ver si en 2 semanas la gente sigue creyendo que Paloma es centro. Basta que Cepeda diga, esto es un chiste, eso es derecha, eso es Uribe, y eso para un candidato como Fajardo podría significar la posibilidad de representar. Yo no creo que Paloma se vaya a mover hacia el centro. Mi argumento es que Paloma es una candidata de derecha, pero que va a morder hacia el centro con un discurso más moderado para poderse ganar el electorado de centro, y esa va a ser su estrategia. Diferenciarse de la espriella, de las posturas de extrema derecha, y hacer una candidatura de centro derecha mordiendo hacia el centro. Esa va a ser su estrategia, y Oviedo la puede acompañar o no, pero esa va a ser su estrategia, y creo que va a ser bastante eficaz, de acuerdo con mi perspectiva. Bastante eficaz. Y no va a haber ninguna división de la izquierda, porque pues ya tenemos la votación de Roy nada, o sea, Cepeda va consolidado como el gran líder de la izquierda de la mano de Petro. De la derecha va a haber división si las encuestas le muestran a Uribe que se puede dar el lujo de llegar dividido, digamos, como en Chile. Si hay una amenaza desde el centro como Fajardo, pues lo consolida. Ahí el que manda es Uribe. O le dice a De la Espriella se retira, o le dice a Paloma se retira. No hay posibilidad de primera vuelta, ¿no? De un triunfo en primera vuelta de ninguno de los dos. Por ahora no se ve. Sería muy difícil pronosticarlo. Tendríamos que aumentar una participación. Va a depender mucho, está muy fracturado por el número de candidatos, está muy fracturado todos los campos, entonces es muy difícil que haya un triunfo en primera vuelta. Y yo he averiguado con algunos juristas si, habiendo participado en las consultas, puede renunciar. Por ejemplo, si la Roy puede renunciar, o Claudia puede renunciar habiendo participado en la consulta. Me dicen que sí, pero tendrían que devolver los recursos que hubiesen recibido del Estado, si los recibieron, y pueden ser montos muy altos. Entonces hay una duda jurídica, pero sería muy interesante resolverlo, porque si ellos pueden renunciar, eso puede definir mucho el caballo ganador. Ayer Claudia dijo en su discurso, en su momento, vamos a ganar el uribismo en primera vuelta. Y fue una frase que quedó ahí como un poco en el desconcierto también, hay que decirlo, de su votación en su momento en los resultados. Entonces alguien decía, no, pues será que se va a retirar y se va a unir a Cepeda, pero Claudia pues fue muy crítica y ha sido muy crítica también con Petro, luego recogió un poco esas banderas, empezó a ser más dura con Uribe. Esa regla de que no va a retirar es un poco absurda. Y es un tema de plata. En el caso de la derecha, si a Paloma se quiere retirar... Con la voluntad del elector también, o sea, es que la gente recoge firmas para ser candidato. Resulta que no es candidato, sino que participa en una consulta. Pero si Paloma se retira, no está en el tarjetón, pues
no le compite a De la Espriella. Y para Paloma Valencia recoger 10, 12, 15 mil millones, con tal de asegurar ser competitivos en segunda, lo consigue. El empresariado no pone esa plata, eso no es problema. No importa, es en primera. Sí. Para retirarse en primera, en caso que las encuestas muestren que todo el uribismo se fue a apoyar a De la Espriella. Sí, por ejemplo, o que hay un... A la familia Cabal, etcétera, todo esto que se Fajardo amenazando pasar a segunda, cosas de ese estilo. Uribe va a esperar a ver cómo le va la encuesta y retira el que tenga que retirar. Yo he estado en algunas reuniones con sectores importantes del uribismo y ven con enorme temor a De la Espriella. Incluso lo consideran el peor resultado posible para Colombia. No hay ninguna simpatía en los sectores importantes del uribismo hacia un personaje que puede romper al país. Lo rompe y me tengo que ir ya, pero lo rompe, Eduardo, por no creer, digamos, en los valores democráticos constitucionales, por atentar contra los derechos. Porque es un personaje que puede poner en peligro la democracia y la estabilidad del país. El uribismo no ve con simpatía a ese personaje, no lo ve. Yo, sin embargo, creo que si De la Espriella está delante de las encuestas, Uribe le apuesta sin ningún problema. Si le tuviera miedo De la Espriella, hacía rato lo habría sacado o le habría retirado el apoyo. Señores, yo los quiero volver a invitar y les prometo tener una tertulia un poco más cómoda cuando tengamos unos sofás más cómodos para poder conversar. Muchísimas gracias. Esto es solamente un abrebocas de lo que se nos viene de aquí a mayo. Todavía faltan, esta semana están en las negociaciones para los vicepresidentes. El viernes tendremos las inscripciones de todos los candidatos. Vamos a ver qué pasa. Las encuestas son calentamiento para las consultas, son calentamiento para las encuestas. Las que mandan son las encuestas, hay que esperar. Bueno, hay que hacer todavía el análisis y eso sería otro capítulo de las encuestas de cómo les fue, en todo este previo a las elecciones del 8 de mayo, a las elecciones legislativas y a las de las consultas, que son los temas que de alguna manera nos han ocupado hoy. Muchas gracias. Siempre les va mal a las encuestas, pero la gente sigue creyendo. Y siguen ganando platica las encuestadoras. Con muchas de ellas mala fe. Hay que abrir un buen debate sobre ese tema. Además tienen un montón de certificaciones nuevas que... Muchísimas gracias. Este es El Calor de la Política, una conversación tranquila sobre lo que pasó este fin de semana en la primera fecha electoral de este año 2026. Muchas gracias. Buenas noches.